Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy lo que vamos a hacer, vamos a seguir cubicando en Fierradura. Estamos trabajando en una de las viviendas que hemos venido trabajando desde Archicad y en Revit. Lo que estamos haciendo ahora es cubicar fundaciones. Estamos cubicando en Fierradura, ya hemos cubicado estribos, hemos cubicado barras y ahora nos queda pendiente cubicar escuadras, ya que son las uniones que se encuentran en las fundaciones o en los sobrecimientos para amarrar una cadena con otra o viga de fundación, como queramos mencionarla. Comenzamos con la clase de hoy. Lo que tenemos acá es el Excel, ¿cierto? Tenemos el 03- enfierradura. Nosotros partimos con incorporando la tabla con pesos y de acuerdo a los milímetros de la enfierradura. Hicimos hicimos una tabla para enfierradura de estribo, ¿cierto? Donde calculamos el total de metros lineales, el total de barras a utilizar y el total de barras a comprar. Ya, además de eso, dimos digamos, un porcentaje de peso extra. Ya, acá tenemos solamente enfierradura de 8, por lo tanto es barra solamente para 8. En otros tenemos distintas, digamos, tenemos para barras de 8 y para barras de 10. Entonces acá nosotros incorporamos en realidad un 5, un 10%, ¿cierto? De peso extra, que ese se suma al peso total. Nosotros tenemos el peso total, que es la sumatoria, ¿cierto? De los ejes, de todos los ejes, y a ese peso total se multiplica por el 5%, obteniendo un total, ¿cierto? De peso a considerar para estribos. Después nosotros lo que hicimos fue, además de eso, y aquí hice un resumen, ya, de la enfierradura de fundación para barras, en donde calculamos solamente barras. Ya, acá lo que hicimos al final fue la sumatoria de todas las barras de 8 y la sumatoria de todas las barras de 10. Ya, ahí los voy a ampliar un poquito, ahí. Ya, y además de eso, lo que se hizo fueron las barras a utilizar de 8 y las barras a utilizar de 10. Y además las barras a comprar, ¿cierto? Que son redondeados. Después, aquí lo vamos a dejar en cero, ¿ya? Después lo que tenemos es pesos por, digamos, por barras de 8 y pesos totales por barras de 10. Ya, tener mucho cuidado en esa sumatoria. Además de eso, incorporamos un 5% de pérdida, ¿cierto? Por cada uno, por 8 y por 10. Y lo que tenemos es el peso total por 8 y tenemos el peso total por 10. ¿Ya? Ahora lo que nosotros vamos a utilizar va a ser, y este está terminado en realidad, ¿ya? Lo que vamos a calcular va a ser escuadra y yo generé un cuadro aparte. Y además de eso, generé cierto, igual el resumen, o sea, me refiero a los totales en barras de 8 y barras de 10 para metros lineales, para barras, para kilos. Y además de eso, se generó eh, un cuadro de resumen. Esto no lo habíamos visto anteriormente, ¿cierto? El cuadro de resumen me dice que para estribos en 8 tengo un total de 218 metros lineales, un total de barras y un total de kilos. Para barras tengo de 8 y de 10, para escuadras tengo de 8 y de 10, todo en metros lineales, en barra y en kilos. Y acá me dan los totales a trabajar. Con esto vamos a empezar a trabajar. Y acá lo que vamos a tener, voy a ordenar un poco, denme un segundo, ya lo que vamos a tener y cómo se distribuyó esto. Eh, a ver, primero estamos calculando escuadras, ¿cierto? Las escuadras son estos elementos que yo veo en pantalla. Son escuadras, me dice que para encuentros en L y para encuentros en T, o sea, quiere decir que este tipo de encuentros y este tipo de encuentros, ¿ya? Yo voy a considerar dos escuadras superiores y dos inferiores del mismo diámetro de la cadena. Pero este detalle, a ver,
Para empezar, nosotros siempre las cubicaciones lo tenemos que hacer desde los planos estructurales. Yo me conseguí unos detalles, lo cual, cierto, no tengo los planos estructurales de esta vivienda, pero estamos trabajando con un modelo, digamos, de fundación tipo, en donde no me coincide el detalle de fundación porque me dice que tengo que amarrar 2 escuadras arriba y 2 abajo. Y estos se amarran en cada barra, pero nosotros tenemos 2 barras, ¿cierto? De 10, tenemos intermedias, cosa que este detalle no me muestra las intermedias, y acá tenemos las 2 de abajo. Entonces lo que nosotros vamos a calcular, vamos a considerar escuadras 2 superiores de diámetro de 10, 2 intermedias de diámetro de 8 y 2 inferiores de diámetro de 10. Quiere decir que por cada nodo yo voy a tener 4 amarres de 10 milímetros y 2 amarres de 8 milímetros. ¿Ya? Acá lo que hice en la planilla Excel fue las escuadras, incluí el eje y incluí el nodo y incluí diámetro de 8 y diámetro de 10. Las cantidades, largo a cubrir, acá el largo, ¿cierto? En metros, las barras a utilizar, las barras a comprar, el peso del material en kilos por metro y el kilo total. ¿Cómo vamos a trabajar? Y aquí es donde quiero ir mencionando. La forma de trabajar que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Encontré que era como la más adecuada para trabajar porque en realidad, denme un segundo. Ya, ahí sí. Encontré como la más adecuada para trabajar. En donde yo tengo el eje A, ¿cierto? Y el nodo que voy a calcular aquí es el 1, ¿ya? Y en el 1 yo voy a tener, ¿cierto? Barras de 10 y barras de 8. Entonces, si me dice que yo tengo que tener 2 escuadras superiores, 2 intermedias en este caso y 2 inferiores. Entonces, en este nodo que estoy trabajando acá, yo voy a decir que necesito 2 barras de 10, que son las intermedias, y 4 barras de 10. 2 de 8, perdón, 2 de 8 que son las intermedias y 4 de 10 que son la superior y la inferior. Pero además de eso, en el A, yo lo que tengo además es el eje 5. El eje 5, en donde voy a decir que tengo 2 intermedias de 8 y 4, digamos, 2 superiores y 2 inferiores de 10. ¿Cuál es el largo a considerar? Son 50 más 50 son 1 metro, o sea, 100, 100, 100 y 100. ¿Ya? La forma en que vamos a distribuir el cálculo de escuadras va a ser la siguiente. Voy a tratar de ampliar aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir calculando o vamos a ir cubicando por nodos. Entonces voy a ir cubicando este nodo, ese nodo, ese nodo, este, el de ahí, el de ahí, el de ahí, ¿cierto? El de acá y después ese y ese. ¿Ya? Por eso es que quise agregar no entre ejes esta vez, sino que entre nodos, ¿ya? Para que fuera un poco más fácil la cubicación de las escuadras, porque si no perdemos el control un poco de cómo cubicar. Entonces esa va a ser la manera. Después nosotros tenemos, ¿cierto? Acá la planilla es igual que las anteriores, en donde tenemos que el largo, ¿cierto? Es la cantidad por el largo, la cantidad de barras a utilizar es el largo en metro lineal dividido en 6, porque 6 metros trae la barra. Lo que vamos a comprar, ¿cierto? Lo vamos a redondear en 0,40, no en 1, porque si no nos va a quedar mucho material. Y el peso del diámetro de 8 y el peso del diámetro de 10. Y después los kilos, que son los metros lineales multiplicados por el peso, y eso nos va a obtener los kilos totales. Entonces, ¿cómo vamos a ir trabajando? Después nosotros tenemos, ¿cierto? Que tenemos el 1, ¿cierto? El nodo 1 que está ahí, tenemos el nodo 5. Ahora, ¿qué es lo otro que vamos a tener? Vamos a tener A de nuevo, porque nosotros tenemos A en el 3 y en el 4, ¿ya? Entonces en el nodo 3 y en el nodo 4, porque en el fondo el nodo 3 lo que tiene es que es una T,
en donde me dice 2 escuadras superiores, 2 escuadras inferiores, de acuerdo al diámetro de del fierro. Pero nosotros vamos a tener intermedias también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener dos de diámetro 8, ¿cierto? En el nodo 3. Me voy a ir al nodo 3, que es el eje 3. Y 2 en el diámetro 8 también, o sea, en el nodo 3 tenemos 2 intermedias de 8 milímetros y en el nodo 4 tenemos 8 intermedias de 8 milímetros. Y de 10 milímetros nosotros tenemos 4 en el nodo 3 y 4 en el nodo 4. Todas estas tienen 100 porque tienen un metro. ¿De dónde saco ese metro? Vamos de nuevo, 50 y 50, 50 más 50 son 100, son un metro, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 100 y tenemos 100, ¿ya? Y si tenemos automatizada la planilla, nos vamos a ir, digamos, se va a ir calculando de manera automática. Después nos vamos a ir al eje B. Ya, en el eje B nosotros tenemos un nodo que está en el 3, ¿cierto? Que va a tener intermedias, que va a tener 2 intermedias y 4, 2 superiores y 2 inferiores. Pero además de eso, en el eje B nosotros tenemos el nodo 4, en el eje 4, 2 intermedias y 4 superiores. De esto lo que nosotros tenemos es exactamente lo mismo, o sea, miden un metro cada una y para todas miden un metro, por lo tanto yo puedo replicar esto, ¿cierto? Yo voy a replicar que todas tienen un metro, ¿ya? Después me voy al eje C y en el eje C tengo, ¿ya? En el eje C tengo el nodo 1, tengo el nodo 2, ¿cierto? Que es este que está aquí. Lo que yo estoy haciendo es esto. Lo que yo estoy haciendo es esto. Un nodo, otro nodo, otro nodo, otro nodo y otro nodo. O sea, tenemos 2, 4, 5 nodos. En el eje 1 nodo, en el eje 2, en el eje 3, en el eje 4, en el eje 5. Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos diámetros de 8 y diámetros de 10 por nodo. Ahora nos vamos al eje 3, ¿cierto? Nodo. En el eje 4, nodo. Ya aquí nos va a faltar espacio. Insertar. Insertar. Vamos a insertar más. Insertar. ¿Ya? Voy a dejarlo en blanco. En blanco, ¿cierto? Ya, tenemos en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. De hecho, este podría ser el 4 y este debería ser el 5, ¿cierto? Esto debería ser todo en naranjo. Naranjo, porque tenemos todo el... Y este debería ser en verde, porque este debería ser otro eje. Ya, acá lo que nosotros vamos a tener en el eje C1, en ese nodo vamos a tener 2 intermedias y 4, 2 superiores y 2 inferiores, 2 intermedias y 4, 2 intermedias y 4, 2 intermedias y 4, 2 superiores y 2 inferiores, 2 intermedias y 4, ¿cierto? Y recordar, tener cuidado con el tema de los kilos, ¿cierto? Estamos bien con el tema de los kilos, estamos súper bien, ¿ya? Y ahí nosotros ya tenemos el eje C completo. Entonces ahora nos vamos al eje D. El eje D, nosotros vamos a tener nodos en... El eje D tiene nodos en el 2, ¿ya? Y voy a incorporar esto para acá, voy a incorporar esto para acá, ¿cierto? En el 2 y en el 5. Ya tengo 2 intermedios y tengo 2 superiores y 2 inferiores que son 4, son 2 y son 4. ¿Ya? Entonces de esta manera hemos calculado por nodos. Ahora vamos a ampliar la planilla, en donde voy a
eliminar acá, ¿cierto? Y aquí lo que vamos a hacer es la sumatoria más todos los que tienen que ver con diámetro de 8 en metro lineal y con los que tienen que ver con diámetros de 10 en metro lineal. ¿Ya? De esta manera, control Z, ¿cierto? Acá voy a sumar los diámetros de 8 y acá voy a sumar los diámetros de 10. ¿Ya? Aquí voy a sumar los diámetros de 8 y acá voy a sumar los diámetros de 10. Voy a revisar que esté la sumatoria, ¿cierto? Más diámetros de 8 y voy a revisar que esté la sumatoria en más diámetros de 10. Voy a revisar que esté calculado el 5%, perfecto. Voy a revisar que esté calculado el 8, diámetro de 8, ¿cierto? Su 100% más su 5% extra y el otro más su 5% extra. Ya. Entonces, de esta manera nosotros ya calculamos cada uno de los nodos en las escuadras y ahora nos vamos a ir al resumen y aquí ya partimos ya a terreno firme, ¿cierto? En donde yo tengo el total de metros lineales en estribo y aquí yo me voy a ir al total de metros lineales en estribo, ¿cierto? Y tengo mi total de metros lineales y hago es igual, vámonos al total de barras, vámonos al total de barras, aquí pueden escoger las barras a utilizar. Yo redondearía esto, si es que voy a utilizar redondear más, voy a escoger esta que está acá, ¿cierto? Y la voy a redondear a 1. Me debería dar 36, no, me debería dar 37, ya 37 barras, ¿cierto? 37 barras de estribo y después el total de kilos que debería ser el total de kilos en estribo, ¿cierto? Con su 10% extra. Entonces ahí tengo el total de kilos. Después nos vamos a las barras, metros lineales en barra. Metros lineales en barra, ¿cierto? Yo tengo los metros lineales en barra, que son 95. Igual sería bueno revisar si es que sume todas las barras de 8. Sí, las sumé. Perfecto. Revisar si sume todas las barras de 10. Perfecto. Si sume todas las barras de 10. Entonces acá tengo el total de barras de 8 y de 10. Perfecto. Después vamos al total de barras en 8 para diámetro de 8. Y aquí voy a utilizar esas 16 y el total en diámetros de 10. Voy a utilizar esas 32, ahí las tengo redondeadas directamente. Después me voy a la cantidad de kilos en barras, diámetro de 8. Recuerda que estoy en barras, ¿cierto? Barra peso de 8 y peso de 10. Perfecto. Después tengo escuadras. Ya los metros lineales totales de escuadra. Tengo para diámetro de 8 y tengo para diámetro de 10 totales. Tengo el total de barras y aquí 5. Redondear más, ese valor lo tiro a 0 y me debería dar 5, perfecto. Y igual redondear más este valor redondeado me debería dar 9, perfecto. Quiero que me dé sin decimales, ¿ya? Y después digo que el total es igual, el total de escuadras para kilos el total de kilos en 8 y total de kilos en 10. Y después en mi resumen voy a tener para diámetros totales, diámetros de 8 y diámetros de 10. Y aquí voy a sumar solamente los que tienen que ver con diámetros de 8 y abajo con los diámetros de 10. En total de barras, solamente las barras para diámetros de 8 y total de barras para diámetros de 10 y total de kilos de 8 y total de kilos de 10. Y después yo me voy a mi resumen de cubicaciones y aquí me voy a ir a este punto, lo vamos a ampliar un poco, ¿cierto? Y yo voy a indicar, es igual
Ferradura sobre cimiento, diámetro de 8. Me voy en ferradura, diámetro de 8 en kilos. En ferradura de sobre cimiento en diámetro de 10. Me voy aquí. Y con eso obtengo, ¿cierto? Los totales. Si yo tengo que hacer algún cambio automáticamente, ¿cierto? No sé, me va a cambiar el diámetro de 10. De 10. Me va a cambiar el de 10. Ya, si yo aquí digo 120, cambió, vamos a 250 para que cambie, ¿cierto? 160, cambió. Acá también cambió. No quiero hacer ese cambio en todo caso, pero se puede hacer. Con esto hemos calculado en ferradura de sobrecimiento, ya lo hicimos con estribo, ya lo hicimos con barras, ya lo hicimos con escuadra, hicimos los totales y lo llevamos unitimizado. Así que ya nos quedaría en una próxima clase, a lo mejor, ¿cierto? Calcular hormigón, hormigón de emplantillado, hormigón de cimiento y sobrecimiento. Y con esto tendríamos la fundación, nos faltaría radiar. Nos vemos en una próxima clase, espero les haya servido. Que estén bien. Chao, chao.